Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no se vuelven y se os hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra al molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, y por lo tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo entrar en la vida que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos y ser echados en el infierno de fuego. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No busca las 99 y va por los montes a buscar a las que se había descarriado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así no es la voluntad. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a dos o a uno o dos, que en la boca de dos o tres testigos conste toda la palabra. Y si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusiesen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Porque es donde están dos o tres en mi nombre, allí están yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándola, le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movida a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba: ten paciencia, yo te pagaré todo. Mas él lo quiso, fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriéndose a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole al señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así mi Padre celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno de su hermano sus ofensas. Esta es la única, verdadera e inerrante palabra de Dios. Y continuamos con el estudio verso a verso del Evangelio de Mateo. El tema es los seguidores de Cristo. Richard Sibbes, un ferviente predicador puritano, escribió excelentemente una obra titulada La caña cascada. Y hay una memorable frase en este libro: hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Esta obra fue escrita por Richard Sibbes en una época en la que
Las doctrinas de la Biblia eran ampliamente conocidas, pero el amor por Dios no era conocido. Entonces la gente sabía que Dios te juzgaba, la gente sabía que Dios condenaba en el infierno, y eso es verdad, claro que es verdad, pero la gente no conocía el gran amor de Dios. Obviamente porque era una época donde las costumbres religiosas y legalistas abundaban por encima de la Biblia. Entonces cada vez que se predican ideologías, pensamientos en lugar de la predicación directa de la Escritura, y cada vez que la gente está buscando sus textos favoritos o querer interpretar a su antojo la Biblia, pues siempre van a ocurrir este tipo de cosas. Pero como los predicadores puritanos eran personas que se ceñían al estudio de la Escritura y que se ceñían a predicar la Biblia verso por verso, texto a texto, entonces obviamente comprendían mucho acerca de las doctrinas del amor, de las doctrinas de la Biblia, conocían todas las doctrinas de la Biblia, perdón, pero especialmente Richard Sipes fue esencial en esto porque él conoció tanto del amor. Y no era un nulo conocimiento del amor de Dios, sino el ferviente amor de Dios por su pueblo. Y vuelvo a recalcar, por su pueblo. ¿Sí? O sea, recuerdo que una vez una paleontóloga decía que pues la Biblia se le hacía un libro correcto gramaticalmente, pero el Dios de la Biblia no se le hacía correcto gramaticalmente. Y en ningún sentido, ni psicológica ni nada, porque decía, bueno, si Dios es perfecto, ¿por qué permite el sufrimiento? Una vez también una señora atea también decía eso, ¿no? Y es absurdo que tú digas que eres ateo y que luego digas, bueno, soy ateo, pero ¿por qué Dios permite el mal? O sea, si tú no crees en Dios, entonces tienes que buscar otro pensamiento de por qué ocurre el mal y no echarlo a un ente o persona el cual tú dices que no existe. Son pensamientos absurdos, son o pensamientos que salen de una lógica que no se puede entender, pero la realidad es que tan sencillo como esto. Dios solamente se ocupa de su pueblo y a los que no son su pueblo los llama al arrepentimiento. Esto lo vemos porque en este pasaje Dios muestra un amor muy importante por su pueblo, por sus seguidores. Y de nuevo voy a recalcar esta parte. Este pasaje, Mateo 18, habla de sus seguidores. No es algo que se puede poner para decir, ve y pídele perdón al taquero, ve y pídele perdón al del pan, ve y pídele perdón a todo individuo, porque la Biblia dice, no, discúlpame. La Biblia dice que a tu hermano, es decir, a un verdadero cristiano. Este pasaje prácticamente es cómo tener una convivencia correcta, una resolución de problemas entre verdaderos cristianos. Una correcta convivencia en todo sentido, como verdaderos cristianos. En un momento más lo veremos a profundidad. Entonces, el primer fragmento, cuando se habla de los niños, no está hablando de infantes. Habla de aquellos que dependen de Cristo. Estos son los niños. ¿Por qué? Porque este texto no habla de infantes, porque los infantes son berrinchudos, son convenencieros, muchos son los maleducados, malcriados, hacen rabietas infantiles e inmaduras. Por eso cuando alguien mayor de edad o alguien con una edad ya con un correcto entendimiento se comporta pues no de acorde a su edad, se le dice infantil o inmaduro. O sea, cuando alguien ya de una edad correcta y entendible se comporta de una manera no adecuada a su edad, se le dice, eres infantil, o también se le puede decir, eres inmaduro. Entonces, esos son los niños, actúan de una manera infantil y de una manera inmadura. ¿Y qué vendría siendo una manera infantil o una manera inmadura? Una manera de rabietas, de berrinches, de comportarme de una manera bastante desagradable y berrinchuda. Por ejemplo, un adulto no puede conseguir algo bueno, no le queda más que quedarse callado. Un niño no puede conseguir algo, la gran mayoría llora, se tira en el suelo,
¿Por qué? Porque quieren algo y a través de esa desesperación no tienen cómo expresarla de otra manera, y lo que más factible se les hace en la mayoría de los casos es expresarlo a través de una rabieta. Esos son los niños. Yo sé que hay gente que dice, no, es que los niños son angelitos. No. Recordemos que todos somos pecadores, según Romanos 3. Entonces, si todos somos pecadores, por naturaleza ya venimos con ese pecado incluido en el cuerpo, y entonces obviamente que un niño lo empieza a desarrollar. Por eso hacen esas rabietas. Por eso dicen que a un niño no le enseñas a portarse mal, le enseñas a portarse bien, porque él ya viene naturalmente como un portarse mal. Entonces, obviamente, esto lo dejamos muy en claro para enseñar que este texto, Mateo 18, de si no se hacen como niños, no entran en el reino de los cielos, y así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. Hay en ningún momento está diciendo o está diciendo que tú tienes que ser como un infante. Cuando dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños y que cree en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra y molino de asno. Y miren que no se menosprecien a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. O sea, estos textos se han usado muchas veces para hablar de niños, y en ningún momento está hablando de niños. Está hablando ni de infantes. Está diciéndoles que tengan esa actitud correcta de un niño. ¿Y cuál es la actitud correcta de un niño que nos está indicando el pasaje? Que es una dependencia de Dios. Porque un niño no puede agarrar y decir, bueno, yo me salgo y empiezo a hacer mi vida. No lo podía hacer, y menos en ese tiempo. Si hoy en día no lo pueden hacer, en el tiempo del judaísmo en el cual el pasaje está hablando, menos en ese tiempo se podía hacer. Si hoy es difícil, si hoy es complicadísimo, si hoy es muy complicado que un niño agarre, salga y busque trabajo y haga su vida, así sin nada que le falte, en aquellos años del contexto del pasaje era todavía más difícil, era todavía más difícil en aquel contexto. Entonces, lo que Cristo está diciendo es que la persona tiene que depender de él. O sea, sus seguidores tienen que depender de él. Y cuando posteriormente dice que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños y que no los menosprecien, y cualquiera que reciba a mí en mi nombre y háganse como niños, en ningún momento está hablando de infantes. Pone el ejemplo de un niño para decirles, sean como este niño. Este niño obviamente depende de sus papás. Entonces ustedes también dependan de Cristo. Es lo que está diciendo el pasaje. Ustedes dependan de Dios. En ningún momento está diciendo, sean como niños, hagan rabietas, hagan berrinches, hagan cosas. Entonces, este pasaje que normalmente se usa para hablar de niños, en ningún momento está hablando de niños. La idea no son los niños. La idea es que dependan de Dios, de Cristo, como lo hace un niño que depende de sus padres. En ningún momento se habla de infantes. Y se dice comúnmente, es que ahí dice la palabra que cualquiera que haga tropezar a estos pequeños, tampoco está hablando de niños. Está hablando de aquellos que dependen de Cristo. En el sentido de dependencia, de no imitar, en el sentido de dependencia, no de imitar una actitud inmadura. Entonces, al Jesús explicar que estos niños son quienes dependen de él, avisa que tengan cuidado de aquellos que lo quieran desviar del camino, y toma una analogía de exageración. Mejor le fuese que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar, para marcar lo fuerte que es ponerse en contra de un seguidor de Cristo. Después se le hace un aviso a todos. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Hay de aquel hombre por lo que viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Tu ojo es ocasión de caer, sácalo de ti. Esto significa no literal sacarte el ojo o cortarte la mano. Porque bueno, lo que Cristo está queriendo decir es que tomes medidas drásticas para vencer el pecado. Pero ¿por qué no puede ser? Pero no puede ser sacarse un ojo o cortarse una mano. Ya que aunque te sacaras un ojo o te cortaras la mano,
el pecado sigue dentro de ti y el deseo del pecado sigue dentro de ti. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es que tú tomes medidas drásticas para vencer el pecado. No está diciendo que literal te cortes la mano, te saques el ojo, porque eso no serviría de nada. Lo que tú tienes que hacer es tomar medidas drásticas para vencer el pecado. Entonces la razón por la que él dice, mejor es que te saques un ojo, mejor es que te cortes una mano, esa era una manera exagerada de mostrar la verdad. Y eso era común en la época del judaísmo, en la que Jesucristo está hablando, se les llamaba hipérboles. Son exageraciones fuertes para demostrar una verdad, pero la gente entendía lo que quería decir. Por ejemplo, aquí en este tiempo en el que vivimos, empieza a llover muy fuerte y decimos, se está cayendo el cielo. ¿Cómo estuvo la tormenta? No, se está cayendo el cielo. O sea, entendemos que no literal se está cayendo el cielo. Lo que está pasando es que está lloviendo muy fuerte y no es necesario que yo diga, ay, o sea, ¿cómo se está cayendo el cielo? No. O sea, si dicen es que se está cayendo el cielo, ya entendemos que está lloviendo muy fuerte. Y lo mismo en frases como, ¿y el avión? No, pues es que se me fue el avión. Ah, o sea, estás perdiendo la idea. O sea, ya perdí mi idea. O por ejemplo, cuando a una persona también se le va la idea, híjole, se me fueron las cabras al monte. O sea, lo que está uno diciendo es que, pues, la idea se fue, desapareció. Esas son las hipérboles. Entonces, Jesucristo no estaba queriendo decir que literal te saques un ojo, te cortes una mano, sino que por medio de esta exageración estaba diciendo la verdad de que tomes medidas drásticas para dejar el pecado. No puede ser que te cortes una mano, no puede ser que te saques un ojo, porque eso solamente... No, eso no serviría de nada, ya que el pecado, eso solamente no serviría de nada porque el pecado seguiría dentro de ti. Entonces, la razón por la que él menciona que te saques un ojo, que te cortes la mano, es porque él está dando una exageración, para que a través de esa exageración se entienda la verdad y que tome las medidas drásticas de dejar el pecado. Y esto es para todos. Aquí no existe un ser humano perfecto. Aquí no está diciendo, no, esto es para los que no son mis hijos. Esto es para los que no le echan ganas. No, porque todos tenemos ese mismo problema de pecar, el mismo riesgo. Diría John MacArthur, los avisos del peligro de la carne no es para que digas qué difícil, es sino para que tengas cuidado. No es para que digas qué difícil, sino para que tengas cuidado. Miren que no menosprecian a estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarria una de ellas, no va a buscar a las demás. Así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda a uno de estos pequeños. Bueno, de nuevo, aquí en ningún momento, miren que no menosprecien a ninguno de esos pequeños. No está hablando de niños. Está hablando de aquellos que verdaderamente dependen de Cristo, ya que lo vimos cuando Jesucristo toma a un niño, no lo hace para decir imiten las rabietas, imiten los berrinches, imiten lo maleducado que puede llegar a ser un niño, imiten, compórtense de una manera inmadura, infantil. No está diciendo compórtense, como niños. No está diciendo revuélquense, no está diciendo en ningún momento compórtense como niños. No está diciendo hagan lo que un niño hace, no. Les está diciendo que dependan de Cristo, como un niño depende de su padre. Eso es lo que le está queriendo decir. Entonces, cuando se habla aquí de pequeños, no está hablando de infantes, está hablando de aquellos seguidores de aquellos verdaderos seguidores de Cristo, porque un verdadero seguidor de Cristo depende de Cristo. Entonces está diciendo, es que hay unos seguidores de Cristo que sí dependen de Cristo. Hay unos seguidores que no dependen de Cristo. No, está hablando de un verdadero seguidor de Cristo. Por lo tanto, cuando se dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, está hablando de sus seguidores que tienen que depender de Cristo. Aquí Cristo, después de darles esa precaución, les muestra el gran amor que tiene por ellos, con esa ilustración de un pastor en medio de sus ovejas, que no son negocios.
Y era clásico que fuera un negocio. Entonces un pastor de Medio Oriente no va a dejar 100 ovejas por una que se perdió. Pues ya se perdió, pero tengo 99. Cristo, tomando esta ilustración, dice que él igual por una oveja, ese es el amor de Cristo. Eso nos muestra que aquellos que son pastores deberían de tener un cuidado especial por los verdaderos hijos de Dios. Y de no hacerlo son falsos maestros que merecen la ira de Dios. Posteriormente, el pasaje continúa diciendo: si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Mas si no te oyere, toman consigo 1, 2 o 3 en boca de 2 o 3 testigos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Ok. Este texto se ha malinterpretado para tolerar cosas intolerantes dentro de la iglesia, asumiendo que todos son cristianos y todos son hermanos, y entonces todos los que están reuniéndose en una iglesia se tienen que pedir perdón y se tienen que aceptar todo. Y esto, que todos sean cristianos en la iglesia, puede que no siempre sea así, pues existen falsos cristianos. Y hermano verdadero en Cristo, tú no estás llamado a unirte a un falso cristiano, así un falso pastor te lo diga. Entonces, este fragmento del pasaje es un llamado a reconciliarnos entre verdaderos cristianos. Pero nada tiene que hacer, no tiene nada que hacer un falso cristiano con un verdadero cristiano. Es decir, que no podemos usar este pasaje para decir, es que todos se deben de perdonar los que están aquí, porque puede ser que haya falsos cristianos en una iglesia. Entonces, debe uno de decir, este pasaje es para llamar al perdón entre verdaderos cristianos. Pídanse perdón los verdaderos cristianos, no un verdadero con un falso cristiano. Hay iglesias donde, te vuelvo a repetir, no iglesias, falsas iglesias, que dan por hecho que todos los que están reuniéndose ahí son cristianos. Entonces, entre todos los que están reuniéndose ahí, no debe de haber diferencias, y todos los que se están reuniéndose ahí se deben de pedir perdón, porque según su mala interpretación, así dice el pasaje, y están completamente equivocados. El pasaje se refiere únicamente a pedirse perdón entre los verdaderos cristianos. Otra mala interpretación es decir que Dios está obligado a escuchar y a cumplir nuestras oraciones si nos reunimos 2 o 3. Incluso se dice que en un culto de adoración de domingo, ahí está Dios, porque dice la palabra que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy con ellos. Eso también es mentira. Cuando vemos todo el pasaje de Mateo 18, nos damos cuenta de que de lo que está hablando Jesucristo es de la convivencia entre los verdaderos cristianos. Entonces, aquí está diciendo que cómo se deben de resolver los problemas entre verdaderos cristianos. Y por eso dice, donde se reúnen 2 o 3 para resolver el problema, ahí yo estoy entre ustedes, porque está hablando de cómo se deben de resolver los problemas entre verdaderos cristianos. Y por eso dice, cuando ustedes estén hablando para resolver el problema, ahí yo estoy con ustedes. En ningún momento está diciendo que yo estoy con ustedes en el culto de adoración, porque hay 2 o 3 reunidos. Si 2 o 3 se ponen a orar de la misma, si 2 o 3 se ponen a orar, yo tengo que cumplir, perdón, si 2 o 3 se ponen a orar, Dios tiene que cumplir lo que están pidiendo, porque ahí dice que donde están 2 o 3 reunidos, tampoco es lo que el texto dice, de que Dios tiene que cumplir lo que se están orando porque hay 2 o 3. Eso no es lo que el texto dice. El texto simplemente está mencionando que para resolver problemas entre verdaderos cristianos, ahí está Dios cuando están 2 o 3. Bueno, cuando se reúnen a resolver el problema. Por eso aquí solamente está hablando de resolver problemas entre verdaderos cristianos. Y cuando se reúnen a resolverlos, Dios está entre ellos. Porque obviamente para resolver un problema, pues hay 2. Entonces, cuando 2 están ahí reunidos para resolver ese problema, ahí está Dios entre ellos para resolver ese problema. Entonces esto está hablando de resolver el problema. Cuando se reúnen para resolver el problema, Dios está con ellos. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje en ningún momento está diciendo que esto es para el domingo y que se reúnan. No.
Esto es para que haya una reconciliación adecuada entre verdaderos cristianos. De verdad, vuelvo y repito, este pasaje en ningún momento está diciendo que Dios está obligado a cumplir lo que querramos cuando 2 o 3 nos reunimos a orar, porque lo único que está hablando es de una resolución de problemas. Cuando se esté resolviendo el problema entre verdaderos cristianos, Dios está ahí con ellos. Nada más. En ningún momento está diciendo que Dios tiene que cumplir lo que nosotros querramos cuando 2 o 3 nos reunimos a orar, porque lo que está Él diciendo es que cuando los verdaderos cristianos están resolviendo sus problemas, ahí está Dios con ellos. Nada más. No es para decir que ahora que Dios tiene que cumplir lo que querramos porque porque estamos orando 2 o 3. Eso en ningún momento está diciendo el pasaje. El pasaje está diciendo que cuando los verdaderos cristianos están resolviendo sus problemas, ahí está Dios con ellos. Nada más. Tampoco es para decir que en el culto de la iglesia Dios está porque 2 o 3 estamos reunidos. Eso tampoco es lo que quiere decir el pasaje. El pasaje habla de cómo los verdaderos cristianos resuelven sus problemas. No está diciendo de que cuando en la iglesia 2 o 3 se reúnen, ahí está Dios. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje habla de cómo los verdaderos cristianos resuelven sus problemas. Es una reconciliación adecuada. También está la mala interpretación de ciertos. Digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esto tampoco es lo que dice el pasaje. Lo que la gente dice es que aquí Dios está diciendo que lo que ates en el cielo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y esto se usa para decir, y entonces ahora yo declaro bendición, ato maldición, ato, desato, en fin. Es una completa doctrina absurda y ridícula de atar y desatar bendición, maldición, y desata bendición, ata maldición. Es absurdo, de verdad. Es algo completamente absurdo. Y en ningún momento está hablando de eso. Está hablando simplemente de perdón. O sea, de que como verdaderos cristianos resuelvan sus problemas, entonces van a atar sus problemas y van a desatar el perdón. Esto también era común en el judaísmo. Se ataban y desataban carrozas, se ataban y desataban los granos de arroz. Entonces se está diciendo, tú desata el perdón, y si tú no quieres perdonar, pues vas a atar una falta de perdón. Nada más. No está hablando de bendición y ato y desato, no. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta 7? Jesús le dijo, no, te digo hasta 7, si aún hasta 70 veces 7. Los falsos maestros del judaísmo habían inventado doctrinas correctas dentro del judaísmo, mal interpretando textos de Amós 7 diciendo que había límites. Esto era una mala interpretación. Entonces Jesús le dice a Pedro que 70 veces 7 debe perdonar a un verdadero seguidor de Jesús. Y la expresión 70 veces 7 es judía y significa infinidad de veces que se debe de perdonar a un verdadero cristiano. Y te aclaro, este pasaje es para enseñarnos que un cristiano debe de perdonar siempre a un verdadero cristiano. Esto no es para decir que yo debo de perdonar todo, que debo de perdonar a un falso cristiano, porque el pasaje en ningún momento está hablando de eso. El texto solamente está hablando de verdaderos cristianos. Y un seguidor de Jesús debe perdonar. Y perdonar es simple como no tener nada en contra de nadie, pero tratar de unir a esa persona, o tratar de unir esa persona con el pasaje que estamos estudiando es imposible, porque el pasaje solamente está hablando de verdaderos creyentes. Y vuelvo y repito, de verdad, obviamente la escritura nos dice que debemos de perdonar a todo mundo, no nada más cuando tenga ganas de perdonar o cuando se gane mi perdón. A todo mundo debo de perdonar, y perdonar no es más que simplemente no tener nada en contra de esa persona. Perdonar no es ir y ahora voy y lo abrazo, ahora voy y le llevo un pastel de queso. Eso es absurdo y de verdad, eso es hasta estúpido decir que eso es perdón. Porque en serio, hay iglesias donde ya la persona ya no trae nada contra la persona y allá está el falso pastor. ¿Qué pasó, Juanito? Pues ya ni le has dado un abrazo. Pues no, que ya se habían perdonado, hombre. Ahora invítalo a una barbacoa a tu casa, carnal.
Pues si ya se perdonaron, se tienen que abrazar, carnal. De verdad, estúpido y ridículo decir eso. El perdón que tú tienes que concederle a toda persona es simplemente no tener nada en contra de esa persona. Yo una vez escuché cuando, pues, una personalidad mexicana dentro del gremio evangelístico dijo, y ahora, como ya perdoné, voy con el vecino, le digo Dios te bendiga y le llevo un pastel de queso. ¡Ojo! ¡Qué ridículo! Y qué absurdo. Porque yo tengo que perdonar, todos los creyentes tenemos que perdonar a todo ser humano. A todo ser humano. Y perdonarle simplemente, yo no tengo nada en contra de ti. Pero de eso a decir que lo busco para saludarlo, para que digan que no tengo nada en contra de él, de eso a decir que busco llevarle un pastel, de eso a decir que busco saludarlo, de eso que es que tengo que irlo a ver cara a cara y decirle que yo no tengo nada en contra de él, eso no es cierto. Perdonar es simplemente no traigo nada en contra de ti. Eso es con todo el mundo. Y con el verdadero cristiano se tiene que buscar ese perdón, porque somos verdaderos hermanos. Pero eso solamente es con verdaderos cristianos. Mira, yo te voy a hablar muy francamente. Son pocos, desgraciadamente, los verdaderos cristianos. Yo en mi vida cristiana conozco a lo mucho 10, 15, no todos son mis amigos, pero decir que son cristianos, muy poca gente. Y con esa poca gente es con la que yo sí tengo que procurar no tener algún problema, y si tengo algún problema, hablarlo. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Entonces tú también tienes que procurar con los verdaderos cristianos tener una convivencia sana y resolver sus problemas. Pero recuerda, este pasaje no es para incitar al perdón entre todo mundo, no es para incitar a que toda persona tiene que llevarse bien y perdonarse, porque la Biblia dice que a tu hermano, esto no es cierto. Este pasaje, Mateo 18, solamente está hablando de verdaderos cristianos. Entonces, pues Cristo enfatiza porque siempre debe de haber un perdón entre verdaderos cristianos, donde les cuenta una parábola del versículo 26 al 34. Entonces, toda esta parábola, esta historia que les cuenta es una ilustración que no se puede tomar al pie de la letra. La ilustración muestra a un rey a su alto mando que perdonó una deuda grave, que le perdonó el rey a su alto mando una deuda grave, y el alto mando no quiso perdonar una deuda menor a su siervo. Entonces el rey lo condena. Y la ilustración es muy básica. El rey perdona una deuda grave a su alto mando, y el alto mando, por ese perdón concedido, debería de también conceder el perdón a su siervo, pero no lo hace. Y lo único que se debe de tomar es lo único que se debe de tomar de esta ilustración. Lo demás no tiene ninguna importancia. Y el principio de aplicación para nosotros es que Cristo nos perdonó una deuda imposible de pagar, el pecado. Y entonces a un verdadero cristiano nosotros tenemos que darle el perdón. Y se cierra el pasaje diciendo, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno a sus hermanos, a su hermano, sus ofensas. Aquí no está poniendo condiciones de salvación, está diciendo que aquel que no perdona a un verdadero cristiano, lógicamente no es cristiano. Enfatizo, antes de concluir y terminar este sermón, todo esto es entre verdaderos cristianos, no es hacia todo el mundo. El pasaje y la traducción correcta en ningún momento da pie a pensar que habla de otras personas, solo habla de verdaderos cristianos. Conclusión, todo este pasaje nos muestra el amor de Dios hacia sus hijos, hacia los verdaderos cristianos. Pero aquel que no es hijo, terminará en el infierno. Y la única manera de no terminar en el infierno es creyendo que Jesucristo es tu único y tu verdadero Salvador. Ya has escuchado el mensaje, ya no tienes otro camino. O eres
hijo de Dios, creyendo que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador, te arrepientes de tus pecados y crees que Jesucristo es tu único Señor, y lo sigues creyendo que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador, o niegas a Cristo, rechazas a Cristo y terminas en el infierno. Tienes que reconocer que Jesucristo es tu único Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a Él. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga.